¿Alguien que nos quiera ayudar a empezar a leer, chicos? Yo, maestra. Gracias. Introducción. Hace poco surgió un método único e interesantializar y administrar operaciones, desarrollando originalmente por el Elijah Golden en su libro de Gold. Se denomina teoría de restricciones, administración de restricciones. Este método ha permitido que muchas personas reconsideren con éxito las técnicas utilizadas para mejorar y administrar sus procesos de producción. Las opciones de la teoría de restricciones TDR difieren. Algunas personas piensan que es un buen método para implementar a mejorar la capacidad de los procesos mientras se utilizan otros sistemas de control, JIT y OMRP. Otras creen que la TDR es un método aislado, completamente incluyente e independiente de técnicas. En este contexto se sugiere que la TDR pueda proporcionar métodos para diseñar, administrar, programar y mejorar casi cualquier sistema de producción. Incluso existe otro grupo que la considera únicamente un método de mejora de procesos o un método de sistema integral, según la denominación que toma la implementación. En opinión, en este tercer grupo, aunque este método quizá no es el más apropiado en entornos de negocio, puede resultar muy eficaz para otros. En el capítulo 12 se abordará de manera más integral el tema de los vínculos entre el entorno del negocio y el diseño del sistema de control y apropiado por él. Por lo pronto, nos ocuparemos de explicar solo los conceptos fundamentales de la teoría de restricciones. Ok, entonces nos decía, no es un proceso. Sí. No, aquí está bien. No es un proceso aislado del JIT justo a tiempo y MRP, plan de producción, plan de requerimientos de la producción. TDR viene justamente a complementar esos otros sistemas. El concepto fundamental en que descansa la teoría de restricciones en cuanto a su impacto sobre la planificación y el control es que toda planificación hacia la generación de un producto o servicio consiste básicamente de una serie de procesos vinculados. Cada proceso tiene una capacidad específica para generar una producción determinada por la operación. Recuerdan que veíamos pues que obviamente a lo mejor la primer máquina tardaba menos en su proceso. ¿Qué iba a pasar con la segunda máquina? Que su proceso era más largo, pues se iba a hacer ahí un cuello de botella por los tiempos que son pues diferentes para cada proceso en cada máquina. Cada proceso tiene una capacidad específica para generar una producción determinada por la operación y en casi todos los casos existe un proceso que limita o restringe el rendimiento de la operación completa. Vamos a ver ahorita el diagrama 10.1. Aquí está la analogía de la tubería con proceso vinculado. Supongamos que cada una de las letras es un proceso que tiene que pasar ese producto o servicio. Es como pues una tubería, nos dice aquí, en donde en el A, pues si vemos es un poco más pequeño que algunas otras estaciones tienen más capacidad, pero ¿qué va a pasar por ejemplo en el C? Es donde yo voy a tener mi restricción, porque es el que tiene menor capacidad. Muchas veces se utiliza la analogía ilustrada por el diagrama de que la producción que atraviesa el proceso operativo es igual a un líquido que fluye a través de una tubería. Cada proceso tiene una capacidad definida, representada en la analogía por el diámetro de la tubería asociada. En el diagrama, el proceso E tiene la mayor capacidad. Si se fijan aquí, el proceso E pues es la que está más amplia.
Nos dice la que tiene una mayor capacidad para procesar la producción, mientras que la operación C tiene la capacidad más limitada. Como la operación C es la limitante del proceso completo, determinará la cantidad de producción del mismo, sin importar la capacidad de los procesos restantes. Mejorar cualquiera de las demás operaciones, por ejemplo, aumentar el tamaño de la tubería en esa sección, no incrementará la cantidad total de líquido que sale del sistema de tuberías. Si yo a la restricción C, porque esa es una restricción o una limitante, el proceso C ya me está marcando ahí como una restricción. Si aumento yo esta restricción, no quiere decir que el flujo o lo que sale al final va a ser mayor, porque miren, la tubería de al final está de este tamaño, y si yo aumento otra de atrás, eso no quiere decir que la final pues va a ser mayor. Una restricción es, en términos generales, cualquier factor que limita a la compañía para alcanzar su objetivo. En el caso de casi todas las empresas, ese objetivo es hacer dinero, la que se manifiesta en un incremento del rendimiento, lo cual se logra gracias a las ventas, no solo a la producción. Como ejemplo numérico, considera la operación que genera un producto A en la figura 10.2. En este sencillo ejemplo resulta evidente que la operación total está limitada por el proceso 3, cuya capacidad es de 4 unidades por hora. Ahora ya lo tenemos aquí numéricamente, cada proceso. El proceso 1, su capacidad es de 5 unidades por hora, proceso 2, 7 unidades por hora, proceso 3, 4 unidades por hora, y proceso 4, 9 unidades por hora. Dice el proceso 3, cuya capacidad es de 4 unidades por hora, sin importar qué tan eficientes sean los demás procesos o qué tantas mejoras se hayan realizado en los procesos 1, 2 y 4, nunca podrá excederse la producción general operacional de las 4 unidades por hora, a menos que se resuelvan las restricciones del proceso 3. El incremento de utilización y eficiencia en los procesos 1 y 2, de hecho, solo aumentarán el inventario, no las ventas. Esta cuestión es uno de los puntos claves de la TDR, la medición. Entonces, en este proceso, ¿qué vamos a tener siempre al final? Pues 4 unidades por hora, porque es lo que el proceso 3 puede realizar. Es con lo que va saliendo de ese proceso son solamente 4 unidades por hora. Bueno, los puntos claves de la TDR, la medición principal de cualquier operación debe centrarse en el rendimiento total de la organización, o en otras palabras, con la contribución a las ventas. Cualquier otra medida, ya sea de la eficiencia de procesos, la utilización u otros factores operacionales, tiene poca relevancia para la eficacia general del sistema integral. Las implicaciones de este método van mucho más allá de cómo se concibe el proceso. Hasta los sistemas contables se ven afectados. Por ejemplo, muchos sistemas contables asignan los costos generales a los productos con base en las horas de mano de obra directa que se utilizaron en su producción. Tales sistemas pueden dar la impresión de que producir más unidades ayudará a pagar los gastos generales. Por desgracia, si las unidades adicionales fabricadas no están vinculadas con las ventas reales, el resultado será solamente más inventario costoso y un impacto negativo general sobre el negocio. Los principios de la TDR señalan que solo las ventas deben contar como rendimiento operacional. Otra implicación contable es el propio costo de mano de obra. Casi todos los sistemas contables tradicionales consideran la mano de obra directa como un costo variable. Por otro lado, los principios de la TDR afirman que en el corto plazo todos los costos operacionales, excepto los de materia prima directa, son fijos en su mayor parte, y por tanto se aglutinan en el gasto operativo general. Uno de los puntos claves de este ejemplo es que los productos en realidad no tienen una utilidad, pero las compañías sí. Esta afirmación nos ayuda a ver la operación más como un sistema y no solo como un conjunto de funciones independientes.
Este es uno de los conceptos fundamentales de la administración mediante los principios de la TDR. Entonces, aquí nosotros debemos verificar pues nuestra restricción. Nos dice, muchas veces hacemos cosas por pues querer tener más producción, pero al final de cuentas, a donde nos vemos, debemos fijar nuestras metas es en donde yo tengo mi factor limitante o mi restricción. Algunos lineamientos sobre la TDR es pues el desempeño óptimo de un sistema no equivale a la suma de los óptimos locales. ¿Qué quiere decir? Que no porque una máquina sea muy eficiente quiere decir que ya todo el proceso va a ser igual de significante, o va a dar la misma producción, o al final vamos a tener más producción. Recuerden que eso depende pues de dónde está mi factor limitante, donde tengo la menor producción, ese es mi producto que va a salir al final. Los sistemas son como cadena. Nos dice que, bueno, es como la tubería que teníamos aquí. Y siempre pues hay ese factor limitante, esa restricción. Entonces nos dice, es como un eslabón o como una cadena, cada proceso, en donde pues obviamente tenemos un eslabón más pequeño o más corto. Para determinar qué se debe cambiar es necesario comprender a cabalidad el sistema y su objetivo. Nosotros debemos ver cuál es su objetivo primero. Son mis ventas, obviamente pues el objetivo siempre es tener más ganancia, pero debemos ver o analizar dónde está realmente el objetivo de ese sistema, de esa producción. Nos dice aquí que obviamente no debemos fabricar para tener en inventario, sino fabricar y que realmente sean mis ventas que yo ocupo realizar o que yo estoy realizando. Los efectos indeseables en el sistema son resultado de tan solo algunos problemas centrales. Es como el 80-20 que vemos en calidad. Solamente unos pocos problemas nos van a poder ayudar a resolver la mayoría de nuestras fallas, de nuestra cantidad de fallas o nuestro porcentaje. Con que solucionemos, recuerden, las principales, podemos solucionar el 80% de nuestros problemas. Dice aquí, debemos buscar primero, pues, cuál es la causa principal que me está haciendo esos efectos para, pues, poder eliminarla. Los problemas centrales casi nunca son obvios, dice, tienden a mostrarse a sí mismos como una serie de efectos indeseables, la mayoría de los cuales en realidad son síntomas de problemas subyacentes, de problemas pues que ya se traen con anterioridad, por eso no, al final pues nos resulta algún problema, pero debemos de checar pues qué viene más atrás. La eliminación de los efectos indeseables proporciona un falso sentimiento de seguridad. Dice, trabajar sobre los problemas que en realidad muchas veces son síntomas, sin encontrar la causa raíz, tiende a proporcionar mejoras de corta duración. Por otro lado, al eliminar el problema central, generalmente se eliminan también todos los efectos indeseables asociados a él. ¿Qué nos dice aquí? Primero debo de buscar la causa raíz. Nos dice aquí, con un diagrama de pescado yo puedo buscar la causa raíz de ese problema y no solamente eliminarlo pues por tiempos. Si yo elimino un problema sin verificar qué fue lo que pasó anteriormente, pues no estoy eliminando en sí el problema, lo estoy eliminando por un corto tiempo nada más. Las restricciones del sistema pueden ser físicas o políticas. Nos dice, las políticas pues son más difíciles de encontrar y eliminar. Sin embargo, la eliminación de una restricción de este tipo a menudo proporciona una mejora más pronunciada en el sistema. Las diferencias entre estos dos tipos de restricciones, bueno, las vamos a ver ahorita. Las ideas no son soluciones, la generación de ideas puede ser benéfica, pero solo si existe un seguimiento para desarrollarlas
o convertirlas en una solución e implementarlas por completo. Entonces, yo puedo tener una idea, pero si no la llevo a cabo, si no la realizo, pues obviamente no es una solución. La atención debe centrarse en el balance del flujo en toda la planta. Recuerden que ya decíamos, si mi producción no tiene un objetivo, no tiene a dónde va a ir, al final de cuentas nada más lo que voy a estar haciendo es inventario y no realmente ventas. Entonces debemos verificar pues realmente toda la planeación de esa producción. La utilización de una operación que evita los cuellos de botella está determinada por las restricciones del sistema. ¿Qué es un cuello de botella, chicos? Yo entiendo que es así como el lugar donde se atoran o se generan problemas dentro de un, por ejemplo, cadena de producción, ¿no? No sé si estoy pues bien, yo recuerdo que era así. A ver, ¿alguien más que es un cuello de botella? Es como cuando se produce más de lo que se vende o más de lo que se está terminando de producir, ¿no? Ok, un cuello de botella, pues es justamente donde se va a dar, en este diagrama donde se daría un cuello de botella. ¿Dónde se daría un cuello de botella? Es en donde El C. B le está proporcionando hacer cierta cantidad, pero C no puede procesar esa cantidad. Entonces aquí, en esta parte se daría un cuello de botella. Es en donde mi producción está más limitada. Sí me está llegando, pero de ahí ya no puede avanzar por esa fracción, esa operación que yo tengo limitada. Dice, no es lo mismo utilizar una operación que activarla. El concepto de TDR, una operación se considera activada solo cuando proporciona un beneficio para el sistema total en función de generar más producción. Entonces, debemos pues utilizar esa operación, no solamente activarla. Dice, una hora perdida en una operación restrictiva es una pérdida para el rendimiento del proceso completo. Recuerden que si yo pierdo tiempo en ese factor limitante, estoy perdiendo tiempo en toda mi producción, porque si yo dije 4 unidades y en el ejemplo numérico que tengo aquí, mi factor limitante es el proceso 3, que quiere decir que yo solamente voy a producir 4 unidades por hora, porque aunque me dé 7 unidades por hora, yo solamente puedo procesar 4. Si me retraso en este proceso, en el proceso 3, ¿qué va a pasar? Ese va a ser un retraso para al final de esa producción, lo que se va a poder sacar. Si ya voy retrasado por 1 unidad, pues ¿qué quiere decir? Que solamente voy a tener 3 unidades al final de esa producción. Dice, una hora perdida, ya. No es preciso que los lotes de transferencia tengan el mismo tamaño que los lotes de proceso. Por lo general no deben tenerlo. Los lotes de proceso para restricciones deben ser de un tamaño que maximice la utilización eficaz del proceso, es decir, un tamaño que minimice los tiempos inactivos. Los lotes de proceso en operaciones no restrictivas no son tan determinantes. En cuanto a los lotes de transferencia, la cantidad de material desplazado a menudo pueden ser más pequeños para maximizar el rendimiento y minimizar los inventarios de proceso. Entonces nos dicen, no es lo mismo la transferencia que los lotes de proceso. La transferencia es cómo va pasando pues el material desplazado de una centro de trabajo, mesa de trabajo a otro, a los lotes que se pueden ir procesando. Los lotes pues sí deben de ser precisos, se deben de pasar lotes precisos y más a ese factor restrictivo. Ya lo que se desplaza pues ya puede ir un poco más lento, pero justamente
pues a la base, a donde está el factor restrictivo, debe de llegar el total de esa producción. ¿Qué decíamos? Porque esa estación no la queremos retrasar. No se quiere retrasar porque esa es mi producción final. Los programas deben determinarse utilizando todas las restricciones operacionales. Vamos a buscar en mi proceso de producción en donde yo tengo esos factores restrictivos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? De lo que leyó ahorita, maestra, yo tengo una duda. Si dice que con eso se soluciona prácticamente el 80% de los problemas que se presenten, ¿qué pasa con el otro 20? ¿O esos 20 qué le hacemos? No, ¿O cómo los obviamente también hay que eliminarlos, hay que verificarlos, pero pues nos dice 80-20 no son problemas que realmente te estén causando algún retraso o alguna pérdida. Los otros más pequeños pues no son tan relevantes como que soluciones ese 20% de los factores. Con que tú analices ese 20 vas a poder solucionar tu 80 de problemas. Tenemos los pasos pues para la TDR, para el método de TDR es primero identificar la restricción. Vamos a ver cuál es el proceso que me está haciendo esa restricción en todo mi proceso. Vamos a ver cuál es mi factor restrictivo o mi operación restrictiva. Explotar la restricción. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros vamos a implementar métodos que me ayuden a maximizar, a llevar al máximo esa producción. Aquí nos marca un ejemplo, nos dice, si por ejemplo en este factor restrictivo damos 30 minutos de descanso o para el almuerzo a la persona que la está manejando, que la está trabajando, ¿qué debemos hacer? A lo mejor intercalar, que esa máquina no se quede sin operar, que a lo mejor otra persona que esté en otro departamento o en lo que la otra persona sale a comer o a tomar un descanso, la otra persona llegue pues a seguir trabajando para no parar esa estación, no parar en donde se está el factor restrictivo. No debemos parar esa estación, no se debe quedar pues inactiva para que pues poderla explotar al máximo. Poder explotar al máximo esa restricción. Dice subordinar todo a la restricción. Debemos de darle la mayor prioridad, decíamos, a esa restricción. ¿Qué es lo que ocupa? Que debe de estar alimentada pues precisamente en el tiempo para que no se retrase. Una vez que la operación, no, ¿verdad? Elevar la restricción sigue. Dice, esto significa esencialmente encontrar formas de incrementar las horas disponibles de la restricción, incluyendo su propio aumento. Si puedo hacer que esa máquina trabaje más, lo voy a hacer. Y si no, pues justamente fijarme que no desperdicie tiempo esa restricción. Una vez que la operación deja de ser restrictiva, encontrar la nueva restricción y repetir los pasos. Puede ser que yo explote al máximo esa restricción y ahora ya me esté produciendo más de lo que me produce otro proceso. Entonces ahora de nuevo tengo que ir a buscar cuál es ahora mi restricción. Recuerden, siempre en producción pues siempre va a haber un factor limitante, una restricción. Ya lo veían, por ejemplo, ustedes en investigación de operaciones. Siempre había pues un factor limitante, no sé, cuando veían para la producción, a lo mejor un factor restrictivo era que nada más teníamos 10 metros de tela para hacer pantalones. ¿Cuántos pantalones podíamos hacer al máximo? Si solamente teníamos 10 metros de tela, 7 cierres, no sé, 3 hilos. Y ustedes ahí sacaban cuál era el máximo que podíamos producir con ese material. Entonces, pues acá igual, o sea, debemos de ver, aunque esa máquina pues obviamente no se quede sin proceso, sin material para trabajar.
Tenemos unas notas sobre los 5 pasos. ¿Nos ayudas, Hugo Díaz, por favor? Nota sobre los 5 pasos. Los primeros 2 pasos constituyen en realidad un método para vincular de manera flexible los parámetros de medición, incluyendo los de rendimiento y utilización, a la logística del sistema. Segundo paso. El tercer paso, como descubriremos en la sección de programación con TDR, en realidad se logra mediante la liberación de material en el centro de enlace, primer procesamiento, a una tasa que tendrá la restricción ocupada. La asignación de prioridades a las tareas no restrictivas con base casi exclusivamente a las necesidades de la restricción. Tercer paso. El concepto explotar en realidad implica obtener lo más posible de las fuentes restrictivas existentes. La TDR sugiere que la explotación debe maximizarse antes de gastar dinero adicional en adquirir una mayor cantidad de recursos restrictivos. Cuarto paso. El quinto paso en realidad es una advertencia para realizar una verificación continua que asegure que la restricción no se ha desplazado. La explotación efectiva de las restricciones existentes y un desplazamiento de la mezcla y de productos son ejemplos de eventos que pueden provocar que la restricción se desplace. Entonces, pues son algunas notas que debemos tomar en cuenta sobre los 5 pasos que vamos nosotros a implementar para poder identificar o llevar a cabo la TDR, la teoría de restricción. Bueno, estos 5 pasos son los que vamos a tomar en cuenta. Están algunas de las notas. Una vez que se haya comprendido estos 5 pasos, será útil considerar que no en todos los entornos de negocio es posible implementar con facilidad el método TDR. Por ejemplo, si una operación tiene una mezcla de producto muy volátil, debido a que su cliente modifica constantemente sus pedidos para una gran variedad de productos, es posible que la recepción también sea muy volátil. En un momento determinado, la mezcla de requerimientos de un proceso quizás señale hacia una restricción, mientras que en otro momento la mezcla puede crear una restricción completamente diferente. Si el desplazamiento ocurre con frecuencia, tal vez haya poca oportunidad de aplicar los métodos de TDR antes de que la restricción se desplace hacia otro punto del proceso. Aquí, pues recuerden, nos decía, si está cambiando, pues esta mezcla de productos. ¿Qué es una mezcla de productos, chicos? Mari Carmen. Sí, maestra. ¿Qué es una mezcla de producto? En Merca lo ven, ¿no? Fernanda. Fernanda Orozco, Vianey. ¿Qué es una mezcla de productos? Chicos. Ay, solo que no me dejaba prender el micrófono. ¿Eh? Pues, que yo nada más que no me dejaba prender el micrófono. Pues, se supone que es la mezcla de productos, ¿no? O como todos los productos que ofrecen las empresas al público. Ok, sí, por ejemplo, no sé, en una de yogur, pues ofrece a lo mejor líquido, en botella, en envase, en frasquito, una mezcla pues en todos los productos que se llevan a cabo. Puede ser que yo también solamente me dedique a un solo producto en cierto tiempo, pero que otro tiempo el cliente me pida a lo mejor diferente empaquetado, diferente cantidad, y eso hace una mezcla de productos que quiere decir que ahora ya no lo voy a hacer de esta forma, ya mi producto va a cambiar, ya no lo voy a vender en botellas de plástico, ya va a ser botella de vidrio. Entonces, si la recepción a lo mejor la tenía en producción
en llenado, pues ahora a lo mejor es más fácil llenar las botellas de vidrio y ya no la voy a tener ahí, ya la voy a tener en otro proceso. Por eso es que nos dice que a lo mejor es difícil implementarla en donde la mezcla de productos es volátil o es cambiante, en donde pues siempre estamos llevando la misma línea de producción, es más fácil identificar esa restricción. Bueno, ahora tenemos impacto sobre la estrategia de operación, que bueno, van a leer esta parte, van a leer estos los impactos y vamos a ver los factores restrictivos. ¿Qué puede ser un factor restrictivo dentro de las empresas? Ya nos decía que había pues diferentes tipos de factores. Aquí tenemos de política, capacidad y de marketing. De política tenemos la fijación de precios. Esto puede que afectar la demanda, el enfoque incorrecto en la comisión de ventas, vender el producto equivocado, medidas de producción que inhiben el buen desempeño de la producción, políticas de personal que promueven el conflicto entre las personas o áreas de producción. Entonces, estos son factores restrictivos de políticas de capacidad. Tenemos pues políticas de inversión, incluyendo métodos de justificación, horizonte de planificación y disponibilidad de fondos, política de recursos humanos, de regularizaciones gubernamentales, sistemas tradicionales de medición y procesos de desarrollo de productos. Estas pueden ser cuestiones que o es más bien factores restrictivos dentro de nuestro proceso de producción. De marketing, pues las políticas de nicho de producto, sistemas de distribución y capacidad percibida contra la demanda real. ¿Por qué creen que estas son restricciones dentro de nuestro proceso de producción o para nuestro producto? Porque si cualquiera de ellas falla o hace falta, ya no se puede crear el producto. No simplemente que no se cree, a lo mejor sí lo creamos, pero allí va a estar ese factor restrictivo. Por ejemplo, en mi sistema de distribución, si mi sistema de distribución no me está llevando mis productos a donde yo los quiero llevar, pues ¿qué va a pasar? Que el producto se va a quedar ahí atorado. Ahí voy a tener ese factor restrictivo para yo poder mandar mis productos a donde deben de ir. Ajá. Ok. Sí. Sería de restricciones, pero para ver los demás, ya nada más pueden dar una leída aquí en este que nos quedan los impactos y mañana me van a decir cuáles son los impactos que hay en la estrategia de operación. Entonces los van a leer y les voy a ir preguntando, ¿ok, chicos? Para irnos a ver lo que es la logística y la teoría de restricciones. Y lo de tambor amortiguador cuerda, que es muy importante. Entonces mañana tampoco vienen al TEC, ¿verdad?